es Iztacala y lo más importante, bueno, ha estado trabajando en investigación en el área que le corresponde a su carrera. Ha participado en diversos proyectos, tiene artículos publicados con arbitraje, ha participado también en investigaciones de colectivos, ha realizado conferencias, videoconferencias, cursos impartidos en diplomados o especialidades, ha dirigido tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado y también ha participado en comités editoriales. Entonces, como ven, pues tiene un amplio currículo y claro, bueno, esa es una de las razones por las que pues pertenece incluso al SNI, lo cual pues habla mucho de su trayectoria. Y un tema muy importante en el que está actualmente trabajando pues es en la regeneración de tejido óseo y tejido periodontales a través de nuevas estrategias de la ingeniería de tejidos con células troncales, biomateriales y biomoléculas. Entonces, bueno, estoy segura de que es un trabajo muy bonito y muy importante, ya que generalmente pues sabemos que cuando alguien tiene algún problema a nivel óseo, pues a veces es muy complicado poder regenerar ese tipo de tejido. Así es de que entonces ahora los dejo en las manos de la doctora Cintia. Muchas gracias, doctora. No sé si gustan poner la presentación, me quedo aquí. Bueno, no sé cómo se vea la cámara, si quieran que me vaya para allá o aquí me quedo. Pregunta a la doctora Cintia si se puede quedar aquí o es mejor que se pare para la presentación. Sí, o me puedo ir al podium que está allá, lo que ustedes me digan. No. Es que como no lo tengo en Zoom, no sé cómo se ve. ¿Así está bien o me voy para allá? Ahí estás bien. ¿Sí? Ajá. Sí, bueno, aparte aquí está el micrófono, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias por la invitación. Le agradezco mucho al doctor Adrián, aunque en este momento no está sufriendo mucho en España, le tengo mucha envidia. Sí. Le decía por mensaje que se comiera un jamón y un vinito por mí. Y pues bueno, vine aquí para hablarles un poco de las consecuencias de la pérdida ósea mandibular y cuáles serían las estrategias actuales que tenemos para paliar con esto. A ver si puedo darle para... Ahí está. Bueno, pues la mandíbula es un tejido o un órgano muy especial. La verdad es que, si lo piensan, pues nos da la estética, nos da la forma a nuestra cara. También es un sostén y es un hueso muy particular. No hay otro hueso igual en todo el cuerpo. Es un hueso que es móvil dentro de la cara y además lo componen dos ramas. A ver si se puede. Sí, ahí están. Dos ramas que están en articulación aquí y es una articulación que le llevamos nosotros gimnoartroidal, que significa que articula doble o por los dos lados al mismo tiempo, ¿no? Estas dos articulaciones pues son articulaciones muy importantes. La ATM le llamamos nosotros articulación temporomandibular y sostiene a todos los dientes. Además, por justamente esta movilidad que tiene, pues la estructura que tiene en particular es que, digamos que por fuera es todo hueso cortical, que es un hueso pues más denso, duro, poco celular, y en la parte interna donde sostiene a los dientes y hace las conexiones con los nervios, ahí digamos que tenemos un hueso de tipo trabecular, que es un hueso pues que está rico en células y con mucha vascularización. Entonces tiene justo esto y pues cuando nosotros perdemos dientes, desgraciadamente al momento que perdemos los dientes vamos perdiendo hueso, ¿no? Y aquí hay dos ejemplos como muy extremos de lo que sucede. Aquí podemos observar pues cómo estaría la altura si esta persona hubiera conservado sus dientes y cómo ahora pues ya hay una resorción ósea a tal grado que, como ustedes ven, o sea, queda lo mínimo de la mandíbula. Esto quizás es muy extremo, pero créanme que pues pasa y sobre todo con pacientes que han perdido todos sus dientes.
Con pacientes que aún todavía tienen dientes, pues tampoco estamos tan lejos, ¿no? Aquí vemos una persona que tuvo una enfermedad periodontal, que llamamos periodontitis. Incluso, bueno, ahí en la imagen, la tomé tal cual del artículo, dice gingivitis, pero pues es una periodontitis. Porque ya hay pérdida ósea. Esto que están viendo ustedes de aquí hacia acá, pues es la exposición de la raíz que se da justamente porque ya no hay hueso. Y aunque la encía aquí ya está en proceso de recuperación, este paciente ya fue atendido, no tiene un sarro que pueda ser evidente, pues aquí lo mismo, ¿no? En el momento que pierda estos dientes, que ya tienen muchas posibilidades de verse perdidos, pues puede quedar también de esta manera. En la periodontitis, les comentaba, pues es una de las principales causas por la que nosotros podemos perder dientes. La periodontitis, nosotros cuando vemos a la persona sonreír a veces no lo notamos y no nos dedicamos a esto evidentemente. Y como ven aquí, esta persona tiene todos los dientes, pero estos dientes van perdiendo hueso y se van abriendo, ¿no? Entonces a veces cuando dicen, ay, pues como que se me abrieron los dientes o se me hicieron hacia afuera, pues eso es lo que sucede. Y la periodontitis, pues es una enfermedad multifactorial, muy compleja, que a veces minimizamos porque no duele, ¿no? Entonces, cuando llega al punto donde ya hay dolor o ya los dientes se mueven es porque ya hemos perdido bastante hueso, ¿no? Aquí les ponía este ejemplo. El hueso en condiciones normales debería de llegar hasta acá arriba y como pueden observar, pues aquí realmente ya se perdió más de la mitad de lo que cubriría hasta la raíz. Y pues este es el soporte óseo que va perdiendo. Se pierde porque hay un proceso inflamatorio crónico que hace que las mismas células del paciente o del huésped vayan a reducir el hueso con la finalidad de ir reduciendo el daño, ¿no? Parte de la etiología de la periodontitis es bacteriana. En esta no nos vamos a centrar ahora mismo, sino en qué se puede hacer cuando ya se tiene esta pérdida ósea. Entonces les decía, pues aquí también puede ser, ¿no? Bueno, pues no todos perdemos todos los dientes, menos mal. Pero pues aquí podemos observar ejemplos, ¿no? Aquí es un paciente que solamente ha perdido un diente por alguna circunstancia y como después del tiempo aquí el hueso ya se observa pues hundido, está perdido. En el caso de pacientes que vayan perdiendo los dientes posteriores, dicen, pues yo tengo los dientes de adelante, tengo estética, pero además del déficit de la masticación y la nutrición, pues también aquí pueden ver cómo se va perdiendo este hueso. Y en el caso de, pues este ya es el caso evidente que les mostraba antes, que es de perder todos los dientes y sobre todo en la mandíbula, pues cómo se va perdiendo este hueso. Que les decía, pues no solamente es importante para la parte estética, sino también para la masticación, para la deglución, para el habla. Es bastante las consecuencias que pueden haber de que vaya resolviéndose, ¿no? Entonces aquí les mostraba otro. ¿Qué hemos hecho actualmente en la odontología? ¿Qué hacemos los dentistas, no? ¿Cómo queremos recuperar esto? Bueno, pues la primera son simplemente prótesis, sustitutos de resina, de acrílico, que ustedes ya los vieron, ya los conocen, son las dentaduras. Aquí sería pues el ejemplo, ¿no? Que incluso se ha llegado a este punto donde dicen, bueno, pues sustitúyelo con un poquito de resina o de porcelana rosa, pero pues por más que lo hemos intentado, el tejido blando, la encía, pues siempre se ve muy diferente a estos sustitutos. Y la otra opción sería el implante dental, que ahora se los muestro. Y por último, la regeneración tisular guiada, que sería cuando ya pensamos en injertos. Este sería el caso, por ejemplo, de un implante dental. Aquí en esta paciente, pues sabíamos que iba a perder su diente, ya estaba con movilidad, tenía una raíz muy corta, entonces decidimos que era mejor programar el colocar el implante al momento de hacer la extracción. Esto pues depende obviamente de cada caso. Esta paciente, como pueden ver aquí, pues tenía sus encías en estado de salud, sin embargo tenía lo que nosotros decimos secuelas de la periodontitis, ¿no? Como pueden ver abajo ya empiezan a verse las raíces de los dientes y entonces cuando esta enfermedad ataca, aunque ataca a un grupo de dientes o a un diente, en general pues ataca toda la boca, ¿no? Porque no podemos aislarla o separarla. Y entonces, ¿qué decimos? Pues vamos a colocar un implante. Estos son una gran solución siempre y cuando tengas hueso, que aquí lo pueden ver, ¿no? Están los dientes de al lado y todavía tenemos aquí hueso, en este caso era maxilar, por eso quise traer el ejemplo. Y colocamos el implante.
Entonces en maxila más o menos siempre tenemos como hueso hacia dónde ir, ¿no? Porque hacia el cráneo pues siempre va a haber. Incluso hay unos implantes ahora que no les traje la foto, pero que se hacen y se ponen hasta pterigoideo, ¿no? Son larguísimos y se pueden ir hasta casi colocarlos en la órbita ósea del ojo. Sin embargo, pues en la mandíbula, si ya no tienes hueso, pues ya no puedes ir hacia ningún lado, ¿no? Y esa es una complicación. Aquí, pues, otras de las cuestiones que hacemos ya en la práctica sería eso, ¿no? Pues aquí hay un paciente que ya va a perder este diente, ya no hay opción. Entonces, bueno, se hace la programación de la extracción. Esto también se los aconsejo mucho. Si en algún momento, por algún motivo, el que sea, tienen que extraerles un diente, yo les recomiendo mucho que lo programen y que les hagan una cosa que se llama preservación del alveolo. ¿Qué significa? Pues esto es lo que hacemos en la clínica. Extraemos el diente y donde queda ese hueco, si nosotros no ponemos nada, que hacemos como los dentistas de antes que le decíamos, muerda su gasita y vayas a su casa, pues ahí entonces se va a perder el hueso. Va a ser un proceso biológico normal, ¿no? Ya no hay diente, ya no tengo la función de sostener a nada, entonces se reabsorbe el hueso y lo perdemos. Entonces, ¿qué podemos hacer para no perderlo? Pues esto que están viendo ustedes aquí, que es colocar un injerto, que ya les contaré ahorita a detalle qué tipo de injerto, etcétera. Y después colocamos una membrana, que es esto que ven aquí, y después ya cerramos. Aquí, de todas, este paciente perdió sus dientes, pero la idea es que cuando ya cicatrice, ya tenga suficiente hueso para o bien soportar una prótesis convencional o pensar en un implante y que tenga suficiente hueso para que ese implante sea exitoso. De lo contrario, pues a ese paciente se le reducen las opciones. Aquí les presento otra de cómo se ve la reabsorción, o sea, cuando nosotros no hacemos nada, extrajeron un diente, le dijeron al paciente, váyase a su casita y quédese así, y aquí está cómo queda, ¿no? O sea, cómo se colapsa esta zona. El hueso finalmente, o sea, si cierra, toda herida cierra, nuestro cuerpo es maravilloso, vuelve a hemostasis, la encía cierra todo, pero como pueden ver aquí ya tenemos una deficiencia ósea, ¿no? Y pues eso sería un poco cómo nos afecta estéticamente hablando, si lo pueden ver. Este es un paciente donde pues aquí está con todos sus dientes, aquí ya perdió los dientes posteriores y cómo con la edad fue avanzando. Entonces se dan cuenta, a veces los cambios que tenemos que dicen, ay, es por la edad, no siempre es por la edad, o sea, sí es la edad, pero que está acompañada por este tipo de procesos. ¿No? Este paciente con la edad fue perdiendo los dientes y luego más hueso y por eso se ve ahora así. Sin embargo, si este paciente hubiera llegado a los 70 años de esta manera, pues se vería quizás con arrugas, pero no con este colapso facial que ustedes pueden ver sobre todo en la parte de la mandíbula. Entonces, bueno, las terapias convencionales que hemos hecho en general para los huesos, pues actualmente hablan del autoinjerto, el aloinjerto, el senoinjerto y ahora el uso de biomateriales, que de eso es lo que vamos a hablar, es la parte como nueva, entre comillas, porque pues ya llevamos más de 20 años estudiando esta situación, pero que es lo que presenta la visión hacia el futuro. No sé si hay que darle enter. Y bueno, las cirugías regenerativas mediante rellenos óseos, les contaba antes, pues es para sustituir el hueso que ya nos falta. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo primero pues son injertos. Los injertos pueden ser vitales, es decir, del mismo paciente se tomaba de otra zona, ahorita les voy a mostrar unos ejemplos, y se colocaba en el sitio. Después se dijo, no, pues es muy complicado pensar en que el mismo paciente lo pueda tener. Les voy a contar ejemplos. Si tengo una paciente que tiene osteoporosis y yo quiero tomarle hueso de otra zona, pues ese hueso va a tener una calidad deficiente en general porque la osteoporosis es una enfermedad sistémica, ataca todo el cuerpo. O mi paciente tiene un déficit nutricional, un sistema inmune quizás un poco deprimido, o incluso lo mismo, ¿no? Lo que hablábamos antes del envejecimiento. A lo mejor en un paciente de más de 70 años, pues no es conveniente tomarle hueso de otro lado para ponerle en la maxila o en la mandíbula. Entonces, se convierte en algo que no es tan factible. Luego tenemos los aloinjertos, que pueden ser pues eso, de otro paciente, de otro donador, y también pues resultan complicados, ¿no? Requieren la cirugía a otra persona en el caso de ser vitales.
Y luego tenemos los no vitales, que sería pues tomadas de hueso humano, tomadas de hueso de otras especies. Y ahora profundizo en eso. Y luego tenemos la alternativa que les decía de ahora, pues donde dicen, bueno, vamos a usar otro tipo de materiales, ¿no? Y el primero pensado fue en los orgánicos. Como tal, pues la materia prima del hueso es el colágeno, pues vamos a ver qué pasa si colocamos colágeno. También existe el ocupar coral, que ha tenido un buen resultado, no es un resultado maravilloso, pero es bueno. Y algunos otros, como incluso les pongo aquí el ácido hialurónico, que realmente el colágeno y el ácido hialurónico son muy buenos, pero que al final no terminan de ser hueso. Y luego tenemos los inorgánicos, que ahora se llaman biovidrios, cerámicas, fosfatos cálcicos, o se les llama como tal hidroxiapatita, que ya serían como tal sintéticos. Y bueno, el autoinjerto, ¿no? Que era lo que les contaba. Actualmente sigue siendo el estándar de oro porque es lo que mejor puede ir. O sea, no hay nada mejor que de tu propio cuerpo te quiten, en este caso, hueso y te lo coloquen a ti mismo. Porque obviamente no vamos a tener rechazo, va a haber calidad y potencial importante de morbilidad. ¿Qué quiere decir? O sea, del lado que lo tomes, ahora les voy a mostrar ejemplos, pues vas a ocasionar 2 heridas, 2 sitios que son posiblemente que se infecten. Puede haber la posibilidad de que se contamine al transportarlo o al mantenerlo de un lado a otro. Que a la hora de recortarlo, digamos, puede haber un calentamiento óseo por fricción, porque pues al final de cuentas estás quitando un bloque de otro lado. Es importante pues, que se preserve el periósteo, porque si no, pues digamos que ese injerto no funcionaría. Y cómo conservarlo en lo que se coloca en la zona en la que se va a recibir. Entonces, bueno, estos son algunos ejemplos. Esto se hacía muchísimo. De hecho, si se dan cuenta, esta es una revista de Cuba de 2004. Era muy habitual y si los pacientes lo permitían, le decían, ¿sabes qué? Necesitas hueso, pues, ¿qué te parece que te voy a hacer otra cirugía? Te quito, en este caso, un poco de costilla o en este caso un poco de calota. Esto se hacía sobre todo en Europa, era mucho más habitual. Que aquí en la base del cráneo, pues, se hace una pequeña herida y como está debajo del cuero cabelludo, pues, no se va a notar. Y de ahí extraigo el pequeño bloque que necesito para boca, ¿no? Entonces, esto era uno de los más recurrentes. Aquí otro ejemplo se tomaba, pero de hecho, se dice que es el mejor autoinjerto de cresta ilíaca. Pero claro, o sea, imagínense, tenemos que hacer una anestesia local o regional hacia la cadera, abrir a profundidad y sacar este hueso, ¿no? Y lo mismo, en realidad, pues aquí la situación es que son dobles cirugías. Aquí es el ejemplo de una tibia, que también puede ser, y que pues cada uno tenía sus ventajas y desventajas. En la cresta ilíaca la gran ventaja es que es un hueso de tipo muy medular o muy trabecular, y entonces pues estaba como con muchas células que permitían que se fijara muy bien ese injerto. Y a lo mejor el de tibia, pues no, como lo ven, incluso el color no tiene tanta sangre, pues porque es más cortical, es menos celular, pero al final de cuentas también es bueno porque tiene muchos soportes, más duro, por llamarlo así. Pero pues al final de cuentas todo esto requería, pues, insisto, doble cirugía. Aquí está un ejemplo de radio y esto es lo último que hacíamos o que a veces todavía se sigue haciendo mucho. Quiere decir que tomamos la rama, por ejemplo, de la mandíbula en esta zona y eso lo usamos para injertarlo, ¿no? En este caso sería el ejemplo de aquí hacia acá y cómo se vería en vivo. Pero insisto que al final es eso, ¿no? O sea, tomar hueso del mismo paciente para colocárselo a sí mismo, y si el paciente tiene algún déficit en ese hueso o ese hueso no tiene tan buena calidad, pues no va a funcionar. Y ya si el paciente pues tiene alguna cuestión sistémica, alguna cuestión de salud, pues tampoco. Y la otra, ¿no? O sea, el paciente que esté dispuesto a que me abras otra herida, a que tenga doble cirugía y doble recuperación. Entonces, bueno, se vio que eso no era tan fácil de hacer y se recurrió a los aloinjertos. Los aloinjertos son muy buenos. Se toma el hueso de otro, en este caso de un cadáver de la misma especie. En este caso hablamos de donadores. Ese hueso se va a procesar de manera especial para poder ser usado. Actualmente es lo que más usamos.
Y lo malo es que en ese proceso pierde todas las células, porque si no, no puede ser usado, no sería potencialmente contagioso de cualquier cosa que pudiera tener de un humano a otro. Y obviamente las células no sobreviven en ese proceso, por lo tanto, es un hueso que ya se queda solamente el mineral. Tiene ausencia de células osteoprogenitoras o de células que pudieran inducir a la regeneración. ¿Sí pueden darle a la siguiente? Espera un momento. Entonces, bueno, les decía, a final de cuentas estamos buscando como estrategias, ¿no? Y la primera, la de siempre, ¿no? Pues si lo tomas del mismo paciente, es el autoinjerto. Es bueno, funciona bien, pero no nos da todas las soluciones. El aloinjerto, ahora mismo les voy a mostrar también cómo se toma, está muy interesante. Es el injerto actualmente número 1 en nuestro país. Si el dentista o incluso los ortopedistas, ¿no? Un cirujano estético o maxilofacial necesita hueso, actualmente es lo que más se ocupa. Y funciona bien, pero tiene estas limitaciones que les decía. Hay riesgo de infección, puede haber falta de unión y o rechazo, que se reabsorba muy rápidamente porque, insisto, el asunto es que para que pueda ser utilizado, pues es liofilizado, por lo tanto, pierde muchas de sus propiedades. Y también hay otros obstáculos, como puede ser la escasez de donantes. En nuestro país es muy difícil para los bancos de hueso que vayan a los hospitales donde hay pues, pacientes que estén en un momento especial donde pues, van a morir, pero están sanos. Casi siempre pues, estamos hablando de accidentes. Y que la familia pueda decir, sí, o sea, yo efectivamente permito que tomes este hueso de mi paciente. Y además, otra de las dificultades que tiene, o sea, es aparte de la falta de cultura de la donación, en este caso sí se sabe que la compañía o el banco de tejidos se lo lleva, lo procesa y luego lo vende. Entonces al final tú puedes decir como donador, ¿no? O sea, pues no estás teniendo como un proceso totalmente libre de esta parte lucrativa, pero también ese proceso pues tiene un costo, o sea, no es como tan sencillo y el control que hay que tener. Uno de ellos es el control de enfermedades. Cuando toman un injerto de un cadáver en un hospital de una persona que acaba de fallecer y que estaba con esta posibilidad de que era joven, que era sano, etcétera, al mismo tiempo también hay que hacer todo un estudio microbiológico. Llegan y toman muestras del suelo, del techo, de la lámpara, de la cama, de la sábana, del mismo paciente de diferentes partes para asegurarse que no tienen ninguna enfermedad infectocontagiosa. Y de hecho ese huesito, digamos, es sustituido por partes plásticas porque al final también existe este respeto al cuerpo de la persona que lo donó. Y después se va a proceso todo eso, ¿no? Y lleva mucho tiempo porque todos estos cultivos que les contaba, pues en lo que están se congela el huesito. Y luego ya que se sabe que no hay posibilidad de contagio, de que tenga alguna bacteria, etcétera, entonces ya se empieza a procesar. Entonces es largo. Y pues otra de las cosas es que cuando se ha querido utilizar biomateriales, ya lo hablaremos ahorita, pues hay incapacidad de los mismos, no llegan. Así se vería más o menos la toma de un huesito en un hospital de un donante. Y bueno, esto es al final lo que sucede con los bancos de hueso. En nuestro país tenemos, creo que ya son, al menos de los comerciales, 3, y en uno de ellos que tuve la oportunidad de trabajar, una de las cosas que sucede es que la mayoría de los donantes o del hueso que se utiliza en ese banco de tejidos, casi todo viene de Estados Unidos, ¿no? Porque allá parece que se puede como convencer un poco más a la gente. Aquí en México no, y tampoco la otra circunstancia es que tampoco les permiten, o sea, no es ético que el banco de tejidos pueda ofrecer algo a cambio. Tiene que ser una donación totalmente altruista con la familia, no les pueden ofrecer una ayuda, nada. Entonces también es otra parte que hace difícil esta donación. Pero bueno, finalmente les presento los dos huesos que más usamos aquí. Inicia operaciones en el año 2003. Este parece comercial, pero quiero que vean la parte donde se toma el proceso. Nuestra misión es comercializar y distribuir dispositivos médicos de origen biológico con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional. Nuestra misión es ser líderes en la comercialización de dispositivos médicos, ofreciendo a nuestros clientes un servicio de excelencia, con base en nuestros valores:
respeto, ética, compromiso y calidad en el servicio, además de ser una empresa socialmente responsable. Bajo los más altos estándares de calidad, seguridad e higiene, se realiza el procesamiento del tejido musculoesquelético y piel de origen humano con la más alta tecnología para obtener Ahí los se le dispositivos utiliza el médicos clase hueso. 3, distribuidos por Biograph. Ahí se va almacenando ya particulado para poder Los cuales son utilizados en los procedimientos, tales como lesiones óseas, lesiones en piel y sustitutos de tejidos blandos, dando como resultado el bienestar y mejora en la calidad de vida de los pacientes. Para Biograph es prioridad la seguridad, la calidad, el abasto y el servicio, por lo cual damos seguimiento a los dispositivos, incluso después de ser implantados, por ello contamos con una red de distribución en el país y en el mundo. Contamos con asistencia y servicio especializado, educación continua a distribuidores y profesionales de la salud, asesoría en los productos, obtención y fabricación de implantes especiales a la medida. Estamos conscientes que cada dispositivo médico Biograph, el día de mañana será la oportunidad de una vida mejor. Somos Biograph. Entonces, bueno, ese es uno de los bancos que tenemos actualmente aquí en el país, que les decía, pues la desventaja es eso, que casi todos los, digamos, la materia prima que tienen no es de México. Y luego fíjense que además de que la otra circunstancia es, además de colocar el hueso, de obtenerlo y todo lo que les estoy contando, encima, bueno, en 1988, que también si lo piensan no tiene tanto tiempo, estos autores propusieron que pues no era suficiente porque en la boca en particular, nosotros tenemos un tejido blando que es la encía. La encía es maravillosa, no sé si ustedes alguna vez, por ejemplo, se han cortado. Ustedes se cortan y la encía inmediatamente en 7 días ya vuelve a estar como estaba antes, digamos como nueva, y luego cierra la posibilidad de que haya una infección. Y al mismo tiempo, otra de las cosas que tiene es que va a rellenar. Entonces, cuando hablamos en este caso, primero se vio la parte que les muestro aquí, donde estamos ya en este déficit de hueso, pero todavía tiene los dientes, y de hecho ponemos el hueso para evitar que pierda los dientes. Entonces se observó que si nosotros colocábamos este relleno, pero no hacíamos esto que se llama membrana, que aislara o que hiciera de barrera para que la encía, que es esto que ven aquí, se penetrara en esta zona, el hueso no iba a servir de nada, ¿no? O sea, si colocamos solamente el hueso y no ponemos una barrera, el hueso no le da tiempo. Para que se regenere el hueso, aproximadamente en la mandíbula hablamos entre 5 y 6 meses. Y en la maxila entre 4 y 5 meses. Entonces, les contaba antes, la encía cierra a los 7 días, 15 exageradamente. Entonces, como ustedes se darán cuenta, es lo que pasa cuando perdemos un diente. La encía se mete en el alvéolo, migra para cerrar, lo hace maravillosamente porque justamente el cuerpo lo que piensa es, tenemos que regresar al equilibrio, eso tiene que estar cerrado. Pero tenía consecuencia que no le da tiempo al hueso a repararse, no le da tiempo a regenerarse. Y si nosotros colocáramos un injerto, esos que les conté, pero no colocamos una barrera, al final la encía migraría, se mete al defecto y actúa más rápido y regenera más rápido. Entonces muchas veces lo que sucede es que el alvéolo donde antes estaba el diente, que ya no está relleno de una encía que se hace fibrosa y justamente sirve para masticar, para soportar esas fuerzas, pero obviamente no de la manera adecuada. Entonces, bueno, esta barrera que les cuento se llaman membranas y es justamente esto que están viendo aquí. Aquí está el huesito, aquí estaría lo que sería el relleno o el injerto y aquí hace esa barrera. ¿Para qué? Para que cuando cierre esta encía que está aquí no tenga posibilidad de meterse a esta zona y le dé, como digamos, su espacio al hueso y le permita que se regenere a su propio ritmo. En la vida real, pues esto se vería más o menos de esta manera, ¿no? Una de las cuestiones es este paciente tuvo enfermedad periodontal, periodontitis, simplemente pues notaba mal aliento, la encía sangraba, pero no había dolor y cuando ya revisaron pues era esto, ¿no? Y este diente ya empieza quizás a moverse. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que colocar aquí huesito, esta barrera que aquí se las pongo porque se ve como bastante bien cómo iría alrededor.
enzima Valencia. Y bueno, aquí hicieron una cuestión de reabrir de nuevo la herida después para quitar esta membrana, porque cuando se crearon usualmente eran no reabsorbibles, eran de teflón. Entonces tenían que quitarlas de nuevo y entonces podían observar qué pasaba después. Y se dan cuenta, no es una regeneración total, pero si ustedes ven esta raíz y luego ven esta otra, se van a dar cuenta de que sí hubo una cobertura, ¿no? O sea, sí le dio tiempo al hueso. En la de abajo les muestro otro ejemplo de manera similar, pero aquí pues fijaron la membrana con unos microtornillos de titanio porque pues a veces no es posible que o no era posible que esta barrera se quedara así. Actualmente ya se vio que no necesitamos que sea no reabsorbible, porque el problema en hacer esto antes era que había que poner la membrana que era de teflón, les digo, dejar pasar 6 meses y luego volver a abrir al paciente para sacar esa membrana porque no se reabsorbía, no se integraba con los tejidos. Actualmente ya se hacen de colágeno y actualmente sí se integran a los tejidos y permiten que sea muy cómodo para el paciente que ya le hiciste la cirugía y no lo vuelves a abrir. Porque ustedes imagínense, ya te hice toda la cirugía, ya pasaste todo lo incómodo y luego en 6 meses tengo que volver a abrir. Entonces los pacientes muchas veces o no regresaban o tenían temor. Entonces, bueno, esto solucionó bastante de eso. Estas membranas, les decía, pues aquí está un ejemplo de las no reabsorbibles. Y luego abajo están las reabsorbibles, que algunas se han hecho ya, de hecho, con matriz dérmica celular humana, que significa, pues son piel humana. Casi no se ocupan porque son bastante caras. Y luego, pues, otras que se han hecho que son xenogénicas, que son de otras especies. Sobre todo se han estado haciendo de colágeno porcino y bovino. Y que nos permiten esto que les decía. Estos senoinjertos, les digo, bueno, si podemos tomar la membrana del cerdo y del vacuno, podemos pensar también en tomar de ellos el huesito en lugar de un humano. Y de hecho se vino haciendo, se estuvo haciendo durante mucho tiempo. Se sigue comercializando, pero se ha visto que aunque es lo mismo, porque al final de cuentas esto ya liofilizado es un polvo que es hidroxiapatita, que ya no tiene células, parece que sí efectivamente pega mejor el hueso humano que el hueso de vaca o de cerdo. Lo que es verdad es que aquí también ya entra esta gama de posibilidades donde nos tenemos que acordar que nosotros atendemos a pacientes que son seres complejos e íntegros. Entonces puede haber la posibilidad de que yo tenga un paciente que me diga, ¿sabes qué? No, o sea, por mis creencias, por lo que yo tengo fe, pues no permito que me pongas la parte de otro humano, ¿no? Que además no engañamos a nadie, viene de un cadáver. Entonces prefiero que me lo pongas de un animal, ¿no? O al revés, no, yo no permito que me pongas algo de un animal, como se te ocurre, a mí ponme algo de un humano. Entonces existe ahora esta posibilidad, ambas están en el mercado, tienen distintos precios porque hace como unos 10 años el BIOS, que es el hueso de vacuno, era mucho más accesible y más económico, pero a través de la oferta y la demanda ahora curiosamente el de humano tiene un precio más accesible, ¿no? Entonces también eso entra en toda esta situación. Y bueno, a final de cuentas lo que importa es esto, ¿no? Que la mandíbula haya suficiente hueso, ya sea la primera estrategia, mantener los dientes del paciente. Eso, al menos para mí, es un principio de ética que todo dentista que nos dedicamos a esto deberíamos de tener. O sea, ante todo queremos conservar el diente y cuando ya, porque esto es imposible, entonces, bueno, conservar el hueso. Porque el hueso va a permitir esto que les muestro aquí, que sería después colocar un implante. A final de cuentas, el implante es como un tornillo. Y si nosotros no tenemos la madera suficiente para colocar ese tornillo, aunque el tornillo sea de la mejor calidad y esté muy bien puesto, etcétera, pues no va a llevar a ningún éxito porque donde se colocó no tenía esa ventaja. Entonces, ¿qué pasa con los injertos? Pues con los injertos es un poco, les muestro esta imagen de esto, que es, colocas como la materia prima o colocas, en este caso, el hueso liofilizado y esperas que poco a poco las células que son nativas, que son del mismo paciente, del huésped, vayan respondiendo y vayan llegando, migrando hacia la zona del injerto, en este caso del daño, y que vayan abriendo vascularización. Y que una vez que sucede eso, se vayan organizando, como sucede en esta, donde ya tenemos aquí todavía no están, aquí ya están organizándose en osteonas, ¿no? Que sería la unidad funcional del hueso,
donde ya vemos aquí que hay vasos sanguíneos que están en el centro de la osteona, donde podemos observar cómo ya las células óseas se convierten en osteocitos y entonces efectivamente llegue a un hueso de calidad y maduro. Entonces ahora que ya sabemos todos estos principios biológicos que les he contado y lo que se está haciendo en la clínica y como qué se puede hacer, entra lo que sería la medicina regenerativa y la ingeniería de tejidos. La medicina regenerativa pues es un campo de la medicina que lo que quiere es eso, que se recuperen los tejidos, digamos, como nuevos. La medicina regenerativa se ocupa desde un injerto de piel y ver que en la piel volvamos a tener nuevamente la piel como antes, o en el caso incluso de cosas estéticas como los implantes capilares, hasta esta parte, digamos, que después sería eso, ¿no? Pensar qué estrategias podemos hacer para que el paciente tenga hueso, ya sea para sostener sus mismos dientes o para poder colocarle un implante o una prótesis. Y de allí después nace la ingeniería de tejidos. La ingeniería de tejidos, pues lo que dice es que se va a hacer cargo de todas las herramientas que tenga a su alcance para poder hacer esto, ¿no? Nosotros perdemos hueso por fracturas, por defectos óseos, y esto cada vez es más complicado porque el hueso, una de las cuestiones que tiene, que se los digo como investigadora, es lo más difícil que hay, es que los tiempos de regeneración, reparación son prolongados. Lo que muchos investigadores trabajan, no sé, con células o incluso pensemos en cáncer, hacen sus estudios y dicen, les coloqué este fármaco a las 24 horas y ya tienen resultados porque es rápido. El hueso no. Justamente como es un tejido duro que se va formando, etcétera, al final requiere largos procesos de estudio y de estarlo observando, ¿no? Y en el caso de los pacientes es lo mismo, lo que les contaba antes. Si yo le coloco a mi paciente, como les mostré en las imágenes de las cirugías, ese injerto de hueso, una de las cosas que tiene es que no voy a poder ver el resultado inmediato. No es como que mi paciente ya sale y ya está como si nada, no. Va a tener un proceso de aproximadamente 4 meses, 6 meses en promedio para poder ya recuperarse totalmente y que su hueso, la parte de abajo de la encía, esté como se esperaba, ¿no? Además que esto que les contó, pues también tiene altos costos económicos. Les contaba lo de los injertos de cadáver, que pues una de las cosas es todo el proceso que se hace para obtenerlos, para que sean útiles, pues tiene un costo económico y obviamente son costos que para el final paga el paciente, ¿no? Y sobre todo la parte odontológica, donde sabemos que pues no hay recurso público para ello. Tenemos una morbilidad asociada. ¿Qué significa eso? Pues que al final de cuentas estamos con riesgo de que haya complicaciones como infecciones porque estamos en la boca. La boca no la podemos esterilizar, no la podemos aislar del resto del cuerpo. No podemos decirle al paciente, ay, no se vaya a infectar, sabe que no coma. Eso no se puede hacer. Entonces, al final, la boca es un riesgo latente de que esto pueda pasar porque pues mi paciente necesita seguir comiendo, respirando, ¿no? Entonces dicen, bueno, vamos a hacer como nuevas herramientas. Y eso es lo que les contaba de la medicina regenerativa, ¿no? Y entonces tiene pues una que son las terapias con las células madre, los biomateriales más bien, aunque aquí le ponen bioimpresión 3D, estos van juntos. De los exosomas son parte o son productos de las células madre, la reprogramación celular, y les decía, aquí está la ingeniería de tejidos e incluso la terapia génica, ¿no? Esas serían las herramientas que tiene. Y de la ingeniería de tejidos, la ingeniería de tejidos nace a partir de pensar, lo que se necesita es hacer sustitutos biológicos, que también se llaman constructos, pero les voy a decir en pocas palabras. Es tejido artificial. Es lo que queremos crear, lo que queremos hacer. Y queremos que ese tejido artificial sea útil. Y queremos que tenga este equilibrio, que sea funcional, pero que también sea estético, ¿no? Y les pongo estos dos ejemplos donde podemos pensar que quizás a lo mejor a veces, no sé si alguno de ustedes ha tenido prótesis dental, pero si lo ha tenido, seguramente saben de lo que hablo. Puede tener algo que dicen, ay, pues puedo sonreír, da el gatazo y se ve bien. Pero a la hora de comer, el dentista les dice, no, ni se te ocurra, no puedes comer cacahuates, no puedes comer nada duro. Ya no puedes comer como antes, o sea, no se puede. Entonces, a lo mejor recuperaste la estética, pero no la funcionalidad. Y también al revés. Les enseño a este paciente que ha conservado sus propios dientes, que como ustedes ven, o sea, están separados porque ya perdió hueso, pero tiene la posibilidad de estar con sus dientes. Y quizás, pues, sus dientes le permiten seguir masticando, seguir hablando todo bien. Pero
estéticamente no están bien. Y entonces no se siente cómodo, aunque tenga sus propios dientes. Entonces tenemos que buscar este equilibrio entre las dos, ¿no? Y eso es lo que busca la ingeniería de tejidos y por eso quiere construir estos que les decía yo que son sustitutos biológicos llamados constructos, que no es otra cosa más que tejido artificial, nada más que llamado de una manera más científica. Y para eso la ingeniería de tejidos se ocupa 3 cosas. La primera sería, en realidad no hay un orden, están por igual, pero bueno, unas señales. Las señales podría ser cualquier cosa que pueda funcionar como un efector, ¿no? Puede ser una molécula, una citoquina, un producto de la célula, un producto incluso del organismo cuando está en respuesta al daño, un factor de crecimiento, todos esos pueden ser utilizados. Entonces hay diferentes, ustedes lo saben. Y aquí el asunto es que esta sería la parte más difícil de controlar, porque un factor de crecimiento se puede colocar, pero a veces no sabemos si va a durar mucho tiempo, cómo lo tenemos que conservar, en qué dosis va a funcionar, etc. Y luego vienen las otras partes donde justo como son un poco más, digamos, manipulables, más ha trabajado con ellas. Una son las células. Entonces, inicialmente lo primero que se pensó es, vamos a poner células, lo mismo, ¿no?, del mismo individuo y células del mismo tejido, ¿no? Si me faltan osteocitos, pues pongo osteoblastos. Pero no daba tanto resultado hasta que aproximadamente sobre los años 1990 hasta los 2000 se empieza a dar este boom que seguramente no han escuchado de las células madre, ¿no? Se empiezan a descubrir las células madre y nosotros tenemos células madre en todo el cuerpo y dicen, bueno, esto va a ser el boom, ¿no? Lo que va a funcionar. Ahora les cuento más de eso. Y la otra herramienta sería todos los biomateriales, los materiales que podemos ocupar, ¿no? Que a final de cuentas, ¿qué podemos hacer para que sustituya eso? Entonces, bueno, estas 3 son los 3 pilares que van a dar lugar o que se van a usar en la ingeniería de tejidos para crear estos constructos o tejidos artificiales. Entonces, aquí les cuento que estaban esos 3, pero se dieron cuenta que no eran suficientes, que faltaba algo. Y entonces aquí les presento el otro, que es que es, a veces probábamos in vitro las cosas y decíamos, esto va de maravilla, mira, in vitro todo va bien, ¿no? Lo estamos viendo en el microscopio, va de maravilla, pero cuando se lo ponemos al ser vivo, que se mueve, que es, etcétera, pues ya no funciona igual. Bueno, pues es que nos faltaba una parte que es esto, ¿no? La inervación y la vascularización para que ese tejido tenga contacto con lo demás y que realmente funcione y que sepa lo que va a hacer en esa zona, pues tiene que tener esto también. Entonces, por eso se dieron cuenta que del laboratorio pues puede ser algo sencillo de hacer, pero cuando ya lo llevas al organismo vivo ya estamos hablando de otra cosa. Entonces, uno de los factores que más hacen falta cuando ustedes vean así pláticas o lo que sea de ya logramos este constructo, este biomaterial va de maravilla, etcétera, algo que casi no tocan es esto, es ¿qué se necesita para tener éxito, ¿no? En el caso general de un tejido artificial, no les hablo del hueso todavía, sino de general. Bueno, pues necesitamos esto, justamente un suministro de sangre, es decir, la vascularización que nos va a dar ese factor de que ese tejido, esas células van a estar siendo alimentadas, van a tener el oxígeno suficiente, van a tener otras células que les van a ayudar, como son las del sistema inmune, para poder enfrentar la situación en donde son implantadas. Y esto va a ser un requisito fundamental para cualquier proceso regenerativo, incluso donde nosotros no tengamos mano, ¿no? El que no estamos viendo y no sabemos. Nosotros estamos todo el tiempo regenerándonos todos, por ejemplo la piel, la estamos descamando y para que se dé ese proceso es porque estamos vascularizados, estamos vivos. Entonces se necesita. El otro punto es que con esta angiogénesis lo que vamos a hacer es que cuando nosotros ponemos estos materiales, lo que estamos haciendo es una especie, le llaman de llamamiento a las mismas células del huésped, a las células que ya estaban en ese cuerpo y que las vamos a activar. Entonces, esto también va mucho a colación, ahora se los voy a mostrar con las células madre. Pero en realidad cuando colocamos un injerto como los que les hablaba es eso, ¿no? Ese injerto, esa herida, el hecho de que sangró cuando estuvimos trabajando ahí, va a ser justo esto, va a ser ese llamamiento y estas células van a llegar a decir, bueno, pues estas células tienen que estar viables y algunas van a ser células mesenquimales que vienen directamente de la médula ósea, otros van a ser los osteocitos que ya estaban en el hueso vecino, células endoteliales, que son las células que estaban en los vasos sanguíneos, y todos estos en conjunto van a permitir la regeneración. Entonces, no,
Los investigadores no nos podemos poner la medalla de honor y decir que nosotros inducimos a la regeneración. Realmente no, o sea, lo que hacemos es estimular a todo el aparato, a todo el sistema de ser vivo para que dé la respuesta. No es como que nosotros lo estamos haciendo realmente. Y dentro de este mecanismo, ya en el hueso directamente, pues necesitamos algunas cosas. La primera es la osteogénesis, que es como tal la posibilidad de que el injerto que coloquemos, el material o lo que sea, pegue, por llamarlo de alguna manera, y que pueda ser capaz de producir hueso nuevo. Y se llama osteogénesis, y que en realidad esta es una capacidad inherente de la persona, del huésped que lo recibe. Porque nosotros ya podríamos poner lo que sea, pararnos de cabeza y lo que quieran, y si el huésped, las células del quien recibe, del que recibe este injerto, no quieren, no va a ir a ningún lado. Entonces es como la motivación hacia las células. Luego tenemos otro concepto que hemos llamado osteoinducción, que significa, y por eso les coloqué este que está acá abajo, que es, vamos con la osteoinducción a decirle a estas celulitas, vamos a pensar en estos dibujitos aquí que están como células, que vayan a especializarse, ¿no? Entonces les ponía este ejemplo porque esos son como los humanitos que se van especializando a tal grado que después ya puedan hacer la labor en la regeneración, pero ya de manera especializada. Y el otro punto que sería la osteoconducción, que significa que con el material, el biomaterial, vamos a darle esta forma, este soporte y esta materia prima a estos ingenieros que vieron antes, que son las células, y las inducimos y les dijimos que hicieran lo que tenían que hacer, pero si las dejamos ahí y no les damos la materia prima y todo esto que están viendo aquí, que nosotros a final de cuentas son los biomateriales, la osteoinducción, no va a haber esta posibilidad, ¿no? Porque por muy bueno que sea, en este caso pensemos el albañil, si no le estamos dando una materia prima de calidad y no le estamos dando el espacio para construir y todo lo demás, pues no va a hacer nada, ¿no? A lo mejor va a tener mucha sabiduría, pero se va a quedar ahí. Entonces, por eso es también parte de lo que se necesita en esta analogía para la regeneración del hueso. Y entonces dijimos, bueno, ¿sabes qué? Si es un problema obtener el autoinjerto, es un problema obtener el injerto de cadáver, pues vamos a crear materiales artificiales, ¿no? O sea, se puede hacer. Bueno, pues es eso. Al final, el biomaterial es cualquier material de origen natural o sintético que pueda ser bien tolerado por los tejidos en los que es implantado. Entonces vamos a pensar que nosotros hemos escuchado de biomateriales, ¿no? Hemos escuchado, por ejemplo, de los pupilentes, ¿no? Lo colocamos y está en contacto con el tejido. Entonces, ese material del que está hecho el pupilente tiene que ser biocompatible, que quiere decir que no va a hacer daño, que cuando lo coloquemos no va a ocasionar una inflamación, una reacción. En cambio, por ejemplo, una astilla, cuando la clavamos de madera, nos provoca inflamación, una reacción, entonces ahí ese no podría ser un buen biomaterial. La madera, por ejemplo, de la astilla no lo podría hacer porque nos provoca inflamación. Entonces, básicamente, esa es la característica principal para que cualquier material pueda ser usado con los tejidos vivos, que sea tolerado por estos. Y luego vamos a ver que pues, las grandes desventajas pues, pueden ser eso, que dependiendo del material que usemos puede tener riesgo de fatiga, es decir, que se rompa, que pueda ser tóxico, que pueda desgastarse y que no pueda modelarse o hacerse a la manera que nosotros queremos. Y bueno, los materiales se van a clasificar de dos maneras, una de acuerdo al material con el que se hicieron y otra con el tiempo en el que tardan estando en el cuerpo. Ejemplo, nosotros por ejemplo, han escuchado hablar de gente que ha tenido válvulas de cobre en el corazón. Bueno, pues mientras esté en el tejido y esté tolerándose puede ser un biomaterial de cobre, pero a lo mejor actualmente se ha visto que hay otros materiales mucho mejores que esos, ¿no? O las prótesis de cadera que son metálicas, esas se van a usar hasta que el paciente o que empiece a ocasionar una reacción y que tengan que decirle, ¿sabes qué? Hay que cambiártela. Entonces, bueno, esos serían algunos otros ejemplos de biomateriales que a lo mejor están ya en uso, ¿no? Y que hemos escuchado hablar de ellos. Pero en el hueso específicamente, para que estos biomateriales puedan ser usados, necesitamos diseñarlos todos. Pensar en cómo va a ser la superficie, pensar en cómo va a ser el soporte mecánico,
que hay una cosa, no es lo mismo que yo quisiera dedicarme a hacer injertos o biomateriales que sean usados en un fémur que soporta la estructura ósea, el peso del cuerpo, en este caso de la mandíbula, que también es un hueso que soporta mucho peso, a pensar en otro tipo de hueso. Entonces es muy importante esa parte. Tienen que ser eso tridimensionales porque al final de cuentas les decía, pues la célula va a migrar a esa zona y se va a colocar ahí. Y decían dentro de esta tridimensionalidad que está el poro, ¿no? Y que de acuerdo al tamaño del poro, pues es como se va a sentir cómoda la célula. En este caso, el osteocito, ¿dónde va? O el osteoblasto, ¿dónde va a querer ser osteocito y quererse quedar allí? ¿No? Y lo que decíamos antes, ¿no? Esta osteoconducción, de que es que tanto este biomaterial le da la materia prima para que pueda hacer huesito de verdad. Entonces, bueno, al final lo que se dijo, bueno, con estas herramientas que tenemos, con todo esto que sabemos, pues ya les decía, y me gusta mucho esta imagen colocárselas y decirles, pues es como un tejido a la carta, ¿no? Vamos a pensar cómo sería lo ideal, ¿no? Y está muy padre porque pensamos en lo ideal, pero luego ya para llegar a llevar esto a realidad ya es otra cosa. Pero una de las cosas importantes sería que ese biomaterial pues sea capaz de mantenerse en la zona. Una de las cosas que se postuló a partir de todo esto que les estoy contando es que esos biomateriales tienen que ser reabsorbibles. ¿Qué significa eso? Pues que durante mucho tiempo se experimentó con metal, ¿no? Y el metal no es malo, se sigue empleando muchas cosas, pero que al final de cuentas pues no es biocompatible. Entonces, ¿qué es lo que se espera? Pues lo que les contaba. Yo pongo un material ahí, sirve como materia prima, las células del propio receptor llegan, ocupan el material como materia prima, digamos que lo deshacen, y entonces ese biomaterial se degrada totalmente y queda el hueso nuevo y de calidad. Eso sería como lo más ideal. Porque entonces mi biomaterial o lo que yo coloqué ahí tuvo la capacidad de llamar a las células propias del huésped y que además, lo que les decía antes, que esto es yo creo que lo más complicado, lograr una integración completa con el tejido circundante y una vascularización. Y entonces se dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y se pensó en usar diferentes tipos de células para esto, ¿no? Y bueno, hay células, estas son las típicas células madre, luego de ahí tomamos otro tipo de células como las IPS que fueron inducidas y se les movió factores en el núcleo para que se volvieran células madre. Y después se dijo, bueno, ¿y con eso qué hacemos? Pues ya vamos a diferenciarlas a que sean osteoblastos, a que sean células endoteliales, etc. Y incluso se han hecho muchos cocultivos diciendo, ay, si juntamos estas células con estas otras, ¿qué resultado va a dar? Y sembrarlas en diferentes tipos de biomateriales. Aquí ya hablamos en general, por ejemplo, de hidrogeles, de polímeros, de cerámicas, de biovidrios, etc. Pero todo esto dependía mucho de qué es lo que queríamos hacer con eso, ¿no? Cómo lo vamos a hacer funcionar. Y entonces se dijo, la principal herramienta que necesitaríamos, que sería la unidad funcional de cualquier tejido, pues sería la célula. Pues vamos a ver de dónde tomamos células para que nos puedan servir. Y en un principio se pensaba en esta creación como de tejido artificial, pensando que las células eran el todo, ¿no? Y entonces se encuentran con estas, que son las células madre. Ay, un momento, se adelantó. Aquí está. Y bueno, aquí lo primero que les quisiera yo comentar es que popularmente sí son células madre porque es una traducción que se hizo de stem cell y se tomó stem como madre, pero en realidad stem viene de tronco y entonces realmente el nombre correcto sería células troncales. A mí me gusta mucho hacer esta diferencia porque desgraciadamente en general, y ustedes lo habrán visto, se ha utilizado el término célula madre para hacer muchísimo mal uso de ella, para vender productos, sobre todo para lucrar, ¿no? Digo, ustedes habrán escuchado que hasta ya cremas de células madre, que ven a que te saco sangre y la centrifugo y te pongo células madre, etc. Y las vendían o las siguen vendiendo incluso en la parte donde hacen este lucro, pues como la panacea, ¿no? Como que solucionaba todo. Entonces, por eso me gusta hacer mucho esta diferencia de, bueno, sí, yo trabajo con células, pero son células troncales, ¿no? No son las células madre milagrosas las que nos venden en la publicidad.
Y esas células troncales tienen muchas cosas muy buenas. Una de las características principales que es que tienen autorrenovación, que proliferan bastante, que quiere decir que pues se multiplican mucho y que además justo de ellas van a emanar los diferentes tipos de tejido que nosotros necesitamos en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué es una célula troncal? Pues esta es una célula que justamente como el vulgo lo dice, como célula madre, se queda ahí en nuestro organismo y cuando se tiene un daño, se crece o simplemente las células se mueren, pues hay un recambio y entonces se van a emplear. Entonces, una célula troncal sería esta y esta va a ser de sí misma, se va a dividir y va a tener dos copias. Entonces, una copia va a ser célula troncal y la otra va a ser diferenciación para especializarse. ¡Ay, que hubo una cortadita! Necesitamos piel. Bueno, pues ella se divide, hace otra célula troncal y hacia acá hace una célula para la piel, un queratinocito. Y entonces va haciendo eso, pero de momento, no, es que el daño fue muy grande. Bueno, pues en ese momento las células troncales que están ahí se dividen y dicen, vamos a hacer 2 células especializadas porque necesitamos muchas células nuevas, necesitamos regenerar mucho. O, ¿sabes qué? En este momento estamos bien, no hay que regenerar tanto, pues simplemente esta misma célula se divide, tiene 2 hijas iguales, que también son troncales, que se quedan como ella esperando el momento adecuado en el que se usen. Y esto justamente es una de las cosas que tienen las células, las madres, ¿no? Que tenemos además en todo nuestro cuerpo. Se me adelantó mucho, ahí está. Y entonces, bueno, esta es una de las facultades que tienen estas células, se llama división asimétrica. Y es esto, ¿no? Cuando vemos, aquí está la célula troncal o madre, y dice, me divido y hace una idéntica a ella y una especializada. Y de aquí dice, hago otra idéntica a mí y otra especializada. Aquí, y esta se puede ir dividiendo en más células especializadas. Pero aquí lo importante es eso, si se dan cuenta en esta línea, cuando hay una división asimétrica, como es el caso de lo que tienen las células troncales, se va a mantener todo el tiempo la población de células troncales, porque siempre va a tener una hija igual a sí misma que no se divide. Entonces, cuando este equilibrio se rompe, es cuando por este lado, si estas se multiplicaran mucho, podríamos tener un tumor, y por este lado, si se multiplicara mucho, se acaban las células troncales y nuestro tejido ya no se puede regenerar. Entonces, mientras existe este equilibrio de esta división asimétrica, justamente nosotros vamos a mantenernos en autorrenovación de nuestros tejidos. Y justo es una de las cosas por las que las células madres son tan atractivas. Es un poco de humor. Y bueno, estas células madre o STEM se dividen por su capacidad y también por su origen, así se clasifican. Entonces se dice que por su capacidad van a ser las células totipotenciales. Las totipotenciales son células madre que van a dar lugar a todos los tejidos del cuerpo, incluidos los tejidos extraembrionarios. Que si no se acuerdan, los tejidos extraembrionarios van a ser la placenta, el cordón, el líquido amniótico, la membrana amniótica. Y además al mismo individuo, al embrioncito. Entonces va a dar lugar a todo, por eso es toti, ¿no? Todo. Luego, cuando la célula ya comienza a estar dentro del individuo, la capacidad de diferenciarse disminuye un poco y se vuelve pluripotencial. ¿Qué significa eso? Pues que va a generar cualquier célula de las 3 capas embrionarias de las que venimos los seres vivos o los humanos. Y va a dar igual a todos los tejidos, les va a dar lugar, pero aquí ya no va a ser capaz de hacerlo completo al embrión. Y por último, después las células multipotenciales, que son células que ya tienen un comienzo de diferenciación y van a diferenciarse aún más dependiendo o especializarse dependiendo del tejido en el que estén. Y luego tenemos las células embrionarias, que pues no me voy a detener en eso, pero bueno, las primeras que salieron son las embrionarias, que oyeron hablar mucho quizás de ellas, eran también totipotenciales, y se decía que venían de fetos, etc. En realidad son de la 8ª división celular después de la fecundación, entonces hablamos de una cosa de menos del tamaño de un alfiler, y de ahí es donde se tomaban. Pero las células embrionarias pues ofrecían esta cantidad de dilemas éticos para los que trabajaban con ellos, entonces cuando se encontraron con estas células del tejido adulto, que son las que tenemos ya todos,
¿no? Y tejido adulto significaría que son células que vienen de cualquier individuo que ya nació. No importa si es recién nacido o de 1 año o de 25. Entonces, bueno, se vio que las células adultas ofrecían también estas mismas herramientas. No ofrecían a ser un individuo completo, pero sí las partes de los tejidos, que eran bastante adaptables inmunológicamente hablando y que tenían pues muchas posibilidades. La desventaja, pues como en todo, es difícil mantenerlas y tenerlas en grandes cantidades, y que sí son finitas, quiere decir que no van a sobrevivir indefinidamente. Estas son algunas de las células de madre del tejido adulto que ustedes y yo tenemos, ¿no? Las que pueden regenerar todos los tejidos. Aquí pues, o sea, por ejemplo, para algunos ejemplos, pero puede haber más, ¿no? O sea, regeneran la vejiga, o sea, todo lo pueden regenerar, porque a final de cuentas así estamos construyendo los seres vivos. Y en este esquema, esto sería la célula madre, y esta tiene potencial de diferenciarse hacia todo esto. Cuando ya está en este camino la de diferenciación es cuando comienza la multipotencialidad, y ese sería un ejemplo, ¿no? Cuando ya dice que va a ser, en este caso, hueso, puede diferenciarse, hacer un osteoblasto, y ese después hacer un osteocito, ¿no? Pero también, en un momento dado, si quiere transformarse, por ejemplo, en grasa, pues va a transformarse en adipocitos. Y en otros más que se han hablado, que pues siempre estamos intentando que se diferencien a células epiteliales, a neuronas, etcétera, y tienen todas esas posibilidades las células madre. Entonces se decía, bueno, ¿cómo es que tienen todas esas posibilidades? ¿No pueden como regenerarlo todo? Bueno, pues justamente es eso, cuando ya son implantadas, en realidad lo que deberían de hacer estas células madres es eso, ser las que llamen a las propias células del individuo. O sea, es decir, que al final el tejido sea regenerado por las células del individuo que fueron incitadas, inducidas, pero no por las que tú implantaste. Entonces, eso es justamente donde entra la posibilidad de que las células no fueron o no son la respuesta a todo. Entonces, bueno, con todo esto que les he contado, nosotros pensamos, bueno, pues ya que estamos en este camino, una de las cosas que tenemos que tener, ustedes lo saben, es que para investigar nosotros tenemos que buscar lo primero, pues la parte in vitro, y cuando hemos progresado lo suficiente ya nos podemos permitir el pensar en el in vivo. Y pues desgraciadamente no es ético que nosotros experimentemos con humanos, o al menos no en las primeras fases cuando todavía no sabemos bien lo que va a pasar. Entonces, bueno, buscamos un modelo animal que nos permitiera trabajar con él, que fuera accesible, que no fuera tan costoso, porque, por ejemplo, pues los mini pig serían lo que más se parece a la mandíbula del humano. Su mandíbula se parece mucho a la nuestra, pero pues es muy costoso. Y entonces, bueno, encontramos la mandíbula de las ratitas, que una de las cosas que tiene es que justo en esta porción que está ahí puesta, aquí en esta zona, pues está hueso mandibular cortical, comienza a parecerse mucho más al cortical de la mandíbula, y que además no regenera fácilmente. O sea, si nosotros hacemos ahí un defecto, aquí en este caso lo que pueden ver esto es como una especie de férula quirúrgica, es decir, para que todos los defectos sean iguales, como un stencil. Y hicimos los defectos iguales, quedando de esta manera, y como ven aquí, si ven el huesito, pues tiene esta característica que es eso, que es cortical poco vascularizado y que no regenera tan bien. Entonces ahí dijimos, vamos a pensar en colocar estas células madre. En el momento que hicimos esto, pues las células del tejido adiposo son las que parecen más prometedoras. Creo que incluso ideológicamente hablando, si yo les preguntara a ustedes de dónde quisieran donar ustedes células madre, pensando que pueden donar células madre de cualquier parte de su cuerpo y que las más estudiadas son las de la médula ósea y las del tejido adiposo, creo que la mayoría me diría, sí, yo te doy sin problema mi grasita, ¿no? Entonces, es una de las cuestiones que tiene, que también el tejido adiposo suele ser abundante, y que en principio está tomado del tejido subcutáneo, ¿no? Como el de la liposucción, pero ustedes bien saben que podríamos tomarlo también de las bolitas de Bichat, que muchas se quitan estéticamente para verse así
con la estética facial deprimida, o también de la papada, o incluso el que tenemos en las palmas de las manos, ¿no? Entonces, bueno, tiene todo ese potencial el tejido adiposo y tenía estas células madre y pues pensamos que podría ser una muy buena opción. Luego se buscó un biomaterial donde sembrarlas, ¿no? Donde hacer como inicio de donde van a vivir estas celulitas. Y encontramos que el PLA, que es un polímero, es artificial y se reabsorbe muy bien, que además ya lo venimos ocupando, ¿no? Se ha ocupado desde los 70s en sutura, etcétera, y que podría ser como ideal para colocarlo. Obviamente todo esto primero tuvo su parte in vitro, donde primero revisamos que esto funcionara para pensar ya en realmente construirlo, y pues esta es una imagen en microscopía electrónica donde podemos ver estas líneas como si fueran telarañas, es el PLA, y esto que ven aquí pues ya serían las células adaptándose y llevándose bien con el PLA, ¿no? Y cuando ya lo injertamos, pues nosotros hicimos pruebas con tomografía para ver qué tal funcionaba. Esta es nada más el ejemplo de cómo hacemos la extracción de las células del tejido adiposo, ¿no? Porque nosotros decíamos, la idea está en que en un momento dado sea del humano para el humano. Entonces, pues acá tendríamos que hacerlo un poco así, ¿no? De la ratita para la misma ratita para ver si esto tenía potencial. Porque sí que había quien usaba células de humano en la rata, pero queríamos como brincarnos esta parte. Entonces, bueno, aunque las ratas sinceramente son bastante magras, conseguimos que la parte inguinal poder tomar tejido adiposo, que sería pues el equivalente a lo que se quitan los humanos cuando se hace liposucción, y trabajar con este tejido para poder lograr hacer digestiones y sacar estas células para poder utilizarlas. Luego estas células las tuvimos que caracterizar para saber que efectivamente eran células STEM, ¿no? Y esos son algunos de los marcadores que se estudiaron en ese momento. Los primeros 8 más o menos eran de marcadores de células embrionarias, es decir, que tenían mucho potencial de estar indiferenciadas. Es decir, que aunque habían venido de la grasa o del tejido adiposo, no tenían como punto de convertirse directamente en adipocitos, sino que dependiendo cómo se las manipulara, pues podían diferenciarse hacia cualquier tejido que nosotros quisiéramos, ¿no? En este caso, pues queríamos hueso. Entonces, bueno, se vio el potencial que tenían de diferenciación con diferentes estrategias en el cultivo, diferenciarlas hacia el tejido adipogénico, por supuesto, para ver si sí querían ser adipocitos, hacia el endotelial, hacia cartílago y hacia huesito. Y se hicieron diferentes técnicas para ver que esto funcionara. Esto es un ejemplo de cómo se hizo la diferenciación, de cuando se logró que pues después de 3 semanas de estar en el medio inductor, si fueran adipocitos o que al menos tuvieran las características histológicas de los mismos. Y en el caso de abajo, que mostraran también después de 3 semanas con medios osteogénico, marcadores para hueso. Y aquí está un poco de manera general cómo ideamos este constructo, ¿no? Entonces, bueno, es bonito cuando se los cuento, pero ya pues estas serían las imágenes reales. Así es como se vería el biomaterial. Aquí hicimos pues un estudio de degradación para ver qué tanto tardaba en degradarse, y una de las cosas que tenemos del PLA es que tarda más de 100 días en degradarse, lo cual para hacer hueso nos parecía bastante bueno, porque pues el hueso, como les contaba, lleva su tiempo para poder regenerarse. Entonces, si tardaba 100 días, es muy bueno porque daría el tiempo para que el hueso lo haga. Cosa que, por ejemplo, con el colágeno, que no es el estudio, pues puede desaparecer en 7 a 10 días. Entonces no le da tiempo al hueso. Dependiendo que queramos regenerar, una cosa u otra puede servir. Si queremos regenerar piel, pues quizás el colágeno sí nos ayudará como una membrana, pero aquí queríamos hueso. Luego sería, pues, cómo se verían, aquí tenemos otra vez microscopía electrónica, ya las células implantadas, y si les iba a gustar o no a las celulitas, ¿no? Y bueno, aquí con este estudio de microscopía electrónica, pues parecía que sí, y aquí ya tendríamos estos bloques que están marcados en azul, que ya sería como comienzos de hueso nuevo que se quería formar. Y entonces, bueno, aquí está la imagen real de cómo se vería post-mortem, evidentemente, este defecto que les había contado, pero ya relleno, ¿no? Y acá abajo, pues ya sería la parte histológica,
Y no les traje todos los grupos evidentemente, porque pues no es el caso el darles el detalle de la investigación, sino saber las estrategias que se están usando. Y aquí podemos ver, al menos en esta parte que está señalado con la flechita azul, donde comenzó o se regeneró el hueso nuevo. Esta parte, ¿no? Que sería donde se había hecho el defecto. Y que cuando lo vemos a este aumento podemos ver muchas células y en este caso tejido nuevo formado en esta zona que ya está siendo huesito organizado. Que como les decía, el hueso tiene menor cantidad de células. Aquí serían los estudios tomográficos de cómo se observó. Entonces podemos ver, de aquí tenemos, de este lado sería el control y aquí en esta zona donde comenzó a regenerarse en la tomografía. Y bueno, esta sería la reconstrucción en 3D de estas mismas, de cómo se vería de cuando se hizo el defecto a después de 30 días con todo este constructo implantado, ¿no? Ahí pueden observar un poco cómo se rellenó el defecto. Aquí sería pues parte de la histología que les comentaba, 21 días cómo se podría ver con las células implantadas y el PLA, y aquí sería 30 días, ya tendría pues características que se parecen mucho al hueso normal. Y bueno, una de las cosas que yo les quería transmitir es que pues todas estas estrategias que se están intentando innovar, que se están intentando usar, a final de cuentas la parte más importante también es eso, ¿no? Tener la promesa de que haya un público informado de manera responsable, que ustedes conozcan esta realidad de lo que se está haciendo, de lo que hay ya en la clínica, lo que hacemos con los pacientes, pero también de lo que se espera que se pueda hacer en un momento más adelante. Y que en todos los campos de la medicina siempre lo más importante es mantener un público bien informado adecuadamente, sin venderles como pues cosas falsas o que no estén probadas científicamente. Y bueno, eso sería todo. Muy bien. Bueno, entonces ahora pasamos a la parte de preguntas. Yo voy a iniciar. Bueno, aquí nos platicaste mucho sobre los implantes para el hueso y todo eso. ¿Y qué sucede con, por ejemplo, hacer un implante, por ejemplo, de paladar hacia una pieza dental donde se ve como que ya no cubre totalmente, como la imagen esa, ¿no? Que no cubre totalmente la encía a la pieza dental? Pues ahí justamente es eso, la idea de hacer estos tejidos artificiales sería una de las grandes promesas, ¿no? Que en un momento, por ejemplo, para pacientes con paladar hendido, donde realmente lo que sucede muchas veces es que faltó tejido, por llamarlo así, de fábrica, entonces se pueda colocar pues el paladar completo, ¿no? Tanto con el hueso como con el tejido blando. Esa es una de las estrategias que se espera conseguir. Actualmente, ¿qué se hace? Pues se coloca el injerto óseo, normalmente casi siempre es de cadáver, pero se coloca en bloque. Como ustedes vieron en el anuncio, nosotros los dentistas lo ocupamos prácticamente todo como en polvo, ¿no? En cambio, pero aún así ellos también trabajan con toda la parte que sea en bloques, dependiendo de lo que se necesite. Incluso pueden hacer bloques tan grandes como que puedan sustituir la parte de un fémur. Entonces, actualmente ahora sí que es lo que hay. Obviamente más grande el bloque y más conservado, más caro. A nosotros los dentistas realmente nos sale muy baratito porque como nos venden ya prácticamente la pedacería y ya molido, pues realmente somos los que nos beneficiamos más de esa parte económica. Muy bien. Sí, porque incluso la parte que decías que se tenía que poner... la parte que decías que tenían que poner la membranita, ¿no? Para que realmente se pudiera recuperar. Entonces, ¿no sería algo similar en las piezas dentales? O sea, ¿qué sucedería incluso con el hueso del paladar? Ahí es otro tipo de tejido blando. El hueso membrana. El hueso del paladar y de la maxila, en general, digamos que es más agradecido. Es más sencillo que se regenere porque como está más vascularizado, más poroso, por llamarlo así, justamente es eso, casi los injertos pegan más fácil.
Nosotros digamos que cuando hacemos investigación nos tenemos que ir como hacia la parte difícil, en este caso la mandíbula, que es la que siempre pues tiene peor regeneración, para poder decir, sí, mira, si regenero mandíbula, entonces la maxila lo va a hacer sin problema. Pero sí, en general la maxila tiene muchas más oportunidades porque está más vascularizada y tarda, y más celular, y entonces tarda menos tiempo en regenerarse. Y se ocupa lo mismo, pero sí, curiosamente la membrana ocupa un papel súper importante en esta regeneración. Okay. Incluso se ha especulado y se han hecho estudios de no colocar injerto, digamos que dejar el hueco, que no se queda el hueco, se llena de coágulo sanguíneo, y poner la membrana, y en muchas ocasiones se ha visto que puede tener grandes resultados porque como al final el hueso se regenera por el individuo mismo, no necesitas poner el injerto, sino nada más la membrana, sin que se colapse. Ese es el problema, ¿no? Que no se meta. Pero si se mantiene así como le llaman efecto casa de campaña, logras que se regenere por sí mismo abajo el hueso. ¿Y la membrana de dónde la toman? Hay matrices térmicas que pueden ser de animalitos. La de piel humana se está usando mucho, pero es de las más caras. Y se hacen unas que son como pues, sintéticas, pero hechas de colágeno de cerdo y de colágeno de vaca. Muy bien, muy interesante. Bueno, de aquí del público, ¿alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer? Sí, yo le quiero hacer una pregunta. Le van a pasar el micrófono. Sí. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, doctora. Está usted muy preparada, de verdad, de verdad. Conoce los términos, la teoría, las consecuencias, los efectos y demás. Tenía yo una amiga que era familiar o antepasado de José María Morelos y Pavón. Ella se dedicó a la acupuntura. Una mujer muy corpulenta, muy nerviosa, usaba paliacate. Fue mi amiga por muchos años. Un día fui a saludarla, pues no, que está en el hospital. Entonces esperé al otro día, pues no, ¿en qué cama? Bueno, ya la fui a ver y todo, platiqué con ella. ¿Qué pasó? Le dio cáncer, pero le brotó en la dentadura. Y el dentista no quiso atenderla. ¿Qué pasaría, doctora? ¿Cuál es el origen del cáncer para salir ahí, en esa parte, en la mandíbula? En esta parte, dependiendo del tipo de cáncer, puede ser osteosarcoma, que está en el hueso propiamente, en el caso de la mandíbula, y también podría ser en los tejidos blandos. Ajá. Y ahí ya podría ser, digamos, que otro tipo de cáncer. ¿Cuál es el tejido blando, perdón? Pues puede ser el paladar, puede ser la encía, lo que tenemos en el interior del carrillo, que sería la mucosa alveolar. ¿Pero fue el origen ahí del cáncer? Casi, puede ser el origen, pero también puede ser la parte donde ya hace metástasis, ¿no? Si viene de otro lado. Por ejemplo, un mieloma puede estar ocasionado en la médula ósea, pero después de haberse expresado, ya cuando hace metástasis, en la maxila o en la mandíbula. Entonces sí puede ser que, o sea, depende del tipo de cáncer que ellos hayan visto que era, ¿no? Sí podría tener el inicio como tal en la mandíbula, o también puede ser el reflejo ya en la metástasis. Ya, fui a verla el otro día, ya no estaba. Ya se la habían llevado, necesitaban la cama y ya se la llevaron a enterrar. Como ve, así de rápido es el cáncer, ¿no? Sí. Ok. Otra pregunta, los dientes frontales, hay mucha gente que padecemos de dientes frontales. Yo tengo prótesis frontal. ¿Cuál es el origen de la pérdida de los dientes? ¿Estaban encontrados? Pues todo, o sea, en general les decía, la periodontitis es la principal causa. La periodontitis es la enfermedad de las encías, comienza siendo de las encías. Cuando nos dicen, bueno, yo tengo pacientes, ¿no? Desde los 15 años me sangran las encías, ¿es normal? No, no es normal.
Lo que pasa es que es una enfermedad lenta y progresiva. ¿Qué quiere decir eso? Pues si esta persona empezó a los 15 años que se cepillaba y le sangraban un poquito las encías y no le hizo caso y así lo dejó, cuando vienen conmigo, ya con los dientes, ya con movilidad, que ya están flojitos, etcétera, pues ya pasaron 20 años. O sea, conmigo vienen los pacientes, la sala más joven viene de 35 para adelante, ¿no? Pero no quiere decir que comenzaron en ese momento, sino comienzan desde antes. Y la periodontitis es multifactorial. ¿Qué significa eso? La principal etiología, pues es eso, las bacterias, que obviamente están asociadas a una higiene deficiente, pero también puede ser del estado sistémico. Actualmente una de las cosas que para mí me parece muy interesante es la relación que tiene con la diabetes. Y está muy interesante porque en nuestro país todo el mundo tiene diabetes, ¿no? Todos tenemos el gen de la diabetes porque somos latinos, nada más empezando por ahí. Entonces, es un ciclo que se retroalimenta. Periodontitis puede hacer, y eso antes no se sabía, que te dé diabetes, es decir, que tus niveles de glucosa en sangre estén alterados. Y que tengas los niveles de glucosa en sangre alterados, que es la diabetes, te da periodontitis. Entonces es un ciclo completo. Entonces es alteración, ¿no? Y otra de las cosas, por ejemplo, lo más reciente que se ha descubierto, que a mí me parece también muy interesante, no soy ninguna experta en el tema, pero me encanta, es que se descubrió que el Alzheimer puede estar relacionado con la periodontitis. Es decir, han empezado a hacer estudios de pacientes con Alzheimer que se está encontrando que todos tenían periodontitis. Y que hay algunas proteínas de una bacteria específica de la periodontitis que podría ser que estén influyendo en que esos pacientes les haya dado Alzheimer. Entonces es muy curioso pensar, o que antes no se pensaba, ay, o sea, la boca, ¿qué tiene que ver? ¿Tienes un diente mal? Ay, pues sácatelo. Y ahora pues nos damos cuenta que no, que en realidad justo lo que siempre se ha dicho, ¿no? Somos parte de un todo y que tengamos mal la boca sí puede tener consecuencias tan importantes como que quizás, no se sabe, pueda ser la etiología de un Alzheimer. ¿El mal olor en la boca es debido a qué? ¿Al hígado o es directamente a la mandíbula? Ahí le voy a decir una cosa, yo como clínica, y se lo puedo decir como clínica, depende mucho del tipo de olor. O sea, ¿El tipo de qué? De olor. Como clínica, Okay. cuando yo reviso a mis pacientes, por ejemplo, he logrado tener como el olfato lo suficientemente sensible para decir, ¿sabe qué? Sus problemas son diabetes, por ejemplo, que todo el mundo dice y habla de esto, del aliento cetónico, es de estómago, es caries, Muy bien. o es periodontitis, ¿no? Y como pues yo me dedico justamente a la periodontitis, lo noto mucho más. Sí es diferente el olor, ¿no? Pero eso ya, o sea, no hay como algo para detectarlo, sino que pues ya cuando estás atendiendo al paciente, ¿no? Y otra que todos podemos detectar mucho, que si nos empezamos a conocer y que seguro muchos ya lo saben, cuando pasamos un periodo de ayuno, quizás 4 horas, no sé, también tenemos un mal aliento. Y ese mal aliento es por el periodo de ayuno. Y si se prolonga, entonces ya es cuando vamos a detectar en nosotros mismos cómo es el aliento cetónico. Que muchos incluso lo hacen a propósito con los ahora ayunos intermitentes, etc. Pero sí, cada olor, digamos que es distinto. Sí, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Le agradezco mucho, que tenga muy buen día y muy linda tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hablo mucho de la periodontitis como la causa de todo. Entonces, ¿cómo se puede prevenir o cómo se puede controlar o algunas diferencias? Sí. Curiosamente, pues en nuestro país, bueno, en toda América Latina como que no está tan valorado las encías, ¿no? Y una de las cosas, o sea, lo más sencillo es pues eso, tener una higiene adecuada. Yo muchas veces lo que les digo a mis pacientes es que yo sí te creo que te cepillas, ¿no? Incluso Colgate nos enseñó, ¿no? De agarra tu cepillo y ponle ahí pasta Tutiplén, ¿no? Y justo esa es una de las cosas que pueden cambiar. La primera que yo les recomiendo mucho a mis pacientes es nunca te vayas a dormir sin cepillarte los dientes. Porque en el periodo en el que tú estás durmiendo, que además estás obviamente en ayuno porque no estás comiendo, te les das a las bacterias entre 6 y 8 el tiempo que duermas para que hagan
de las suyas a tutiplén. Entonces ellas se organizan, ellas hacen todo porque tú estás dormido y no estás consumiendo alimento ni nada. Entonces nunca te vayas a dormir sin cepillarte los dientes. La otra, pues también cepillarte los dientes, pero en un barrido desde las encías, ¿no? Que esa también lo observo a mis pacientes, que nos cepillamos, pero pues estamos acostumbrados a hacer esto y que pues nada más sea el diente, ¿no? Porque lo que nos interesa ver bonito y blanco es el diente. Y nos olvidamos de la encía, ¿no? Entonces, la cepillarla desde arriba. Justo para eso serían los cepillos más blanditos que encuentren. Los cepillos duros, pues no nos permiten o nos lastimarían la encía si nos vamos hasta arriba, ¿no? Entonces, por eso los cepillos blandos son la mejor opción. Aquí va una anécdota. Fui a la fábrica de cepillos de Oral-B y vendían los cepillos, los han visto ustedes, los Pro de Oral-B, son unos cepillos enormes, muy duros. Y entonces yo les preguntaba, ¿y por qué? O sea, ellos obviamente afectan mucho, sobre todo las encías, son malísimos. Yo siempre digo que son para caballo o para los trastes. Yo les decía a los de Oral-B, si ustedes saben que es tan malo este cepillo, que el mejor es el ultra fino, que ustedes también lo venden, que tiene las cerdas pulidas y se lo tocan y está suavecito, ¿por qué sigues vendiendo este que es tan dañino? Y Oral-B me contestó, es el número 1, el cepillo número 1 en ventas de mi línea en México. Yo soy una empresa y ante todo, yo necesito vender. Y si yo no se los vendo a los mexicanos, alguien más se los va a vender. Así que realmente, pues, yo soy una empresa. Aquí la que tiene que hacer su trabajo eres tú, que tú eres la dentista, tú eres la que te dedicas a la salud. Tú eres la que tienes que convencer a tus pacientes de que no me compren el cepillo Pro B, que es el grandote, y que me compren el ultrafino, es tu tarea. Yo, como soy una empresa y me dedico a vender, yo voy a vender los dos, el bueno y el malo. Y esa fue la respuesta. Entonces yo creo que eso